Hello students, welcome to your English course. This is English Level 2. My name is Guadalupe Cristel de Lao Lopez and I'm going to be your English teacher this semester. Nice to meet you. This YouTube channel was created for you. Here you are going to learn all about English grammar. So the first topic we're going to remember is verb to be in simple tense. Then we're going to learn how to use the verb to be but in past tense. So let's start and welcome back. Comencemos por definir qué es el verbo to be. El verbo to be tiene significado en español de ser o estar. Vamos a hacer un recordatorio de la conjugación en el presente simple. Esto solamente es a manera de que ustedes vayan recordando un poco de lo que vieron en el primer semestre. El verbo to be se utiliza como verbo principal para mostrar el estado o las características de alguien o algo, como un verbo de estado. Recordemos los pronombres en inglés. I, yo, you, tú, she, he, it, ella, él o eso, we, you y they. Las conjugaciones en entonces serían I am, you are, she, he, it is, we, you, they are. Veamos algunos ejemplos. Si yo quiero decir que Karina y yo somos mejores amigas, pero no quiero decirlo así como Karina and I, quiero utilizar un pronombre. Entonces utilizo el pronombre we, pero lo voy a utilizar entonces con su conjugación correcta. We are best friends. Por otro lado, si quiero decir que mi padre está enfermo, pero no quiero decir my father, voy a utilizar un pronombre. Tengo que decir he con su conjugación correcta. He is very sick. Otros ejemplos más. My car. Quiero decir que mi carro está limpio, pero no quiero decir my car. Entonces tengo que utilizar el pronombre it. Con su conjugación correcta del verbo to be en el presente simple sería it is. It is clean. Lo mismo pasa con my books. Si yo no quiero decir my books y quiero utilizar un pronombre, no voy a utilizar it porque estamos viendo que estoy hablando de mis libros, son varios. Entonces, como es plural, voy a utilizar they. Con su conjugación correcta sería they are on the table. Ahora hablemos sobre el verbo to be, pero en su forma pasado simple. Atención aquí, chicos, presten atención, tomen nota de toda la gramática porque estaremos hablando del verbo to be en pasado durante el primer parcial de clases. Utilicemos una línea del tiempo para ilustrar un poco qué cosa es el verbo to be en pasado. Fíjense en esta imagen. Esta es una persona que ya está jubilada, es decir, que trabajó durante toda su vida y en estos momentos goza ya de su retiro. Para eso voy a decir la siguiente expresión. He is retired. Él está jubilado. Ese es el momento actual de la vida de esta persona. Pero antes, en su juventud, he was a teacher. Él fue un maestro. Fíjense bien cómo el verbo to be, cuya conjugación es is, pasa o cambia a la conjugación was. Otro ejemplo es el de esta familia que en estos momentos se encuentran en casa. Voy a decir they are at home. Pero el verano pasado ellos no estuvieron en casa. Ellos estuvieron en la playa. They were at the beach. Fíjense aquí cómo en este caso las conjugaciones del verbo to be, que son are, van a cambiar en el pasado a la conjugación were. El pasado del verbo to be va a tener solamente dos conjugaciones, was y were. No tendrá tres como las había en el presente simple, en el verbo to be. Aquí, en el pasado, solamente habrán dos. I was, we, you, they were. Y repetimos otra vez el was para he, she, it, que son las terceras personas. Como ejemplos tenemos lo siguiente. I was young, yo era joven. She was happy, ella estaba feliz.
He was a teacher. Él era un maestro. It was sunny. Estaba soleado. We were tired. Nosotros estábamos cansados. You were married. Ustedes estaban casados. They were at home. Ellos estaban en casa. En resumen, vamos a utilizar was para el singular, es decir, cuando solamente hablemos de una persona. Y esas personas serán I, she, he and it. Y vamos a utilizar were cuando hablemos del plural, es decir, cuando se hable más de una persona, de 2, de 3, de 4, etc. Y esas personas van a ser we, you y they. También vamos a aprender en este video acerca de la forma negativa del verbo to be en pasado. Al igual que en el presente, solo tendremos dos formas, weren't y wasn't. Veamos ejemplos. They weren't in Paris. Ellos no estaban en París o no estuvieron en París. They were in Peru. Ellos estuvieron en Perú. It wasn't expensive. No era cara. It was cheap. Era barata. He wasn't my boyfriend. Él no era mi novio. He was my friend. Él era mi amigo. We weren't at school. Nosotros no estábamos o no estuvimos en la escuela. We were at the park. Nosotros estábamos en el parque. En este video también aprenderemos sobre la forma interrogativa del verbo to be en pasado, es decir, cómo elaborar preguntas utilizando was y were. En este caso hablaremos de preguntas cerradas, yes or no question, es decir, preguntas que solo tienen dos posibles respuestas, o sí o no. Veamos la fórmula. Comenzaremos haciendo la pregunta utilizando el verbo to be, ya sea was o were. Eso dependerá de la persona o del sujeto de la oración, que ese sería nuestro segundo elemento, más nuestro complemento, más nuestro signo de interrogación, que es típico de cualquier pregunta. Veamos ejemplos. Were you in Peru? Esta pregunta sigue la fórmula. Estamos utilizando como primer lugar el verbo to be, en este caso were, más el sujeto que sería you, ustedes. In Peru sería mi complemento. Y por último, nuestro signo de interrogación. Para responder a esta pregunta, solo tengo dos opciones, como ya les dije anteriormente. Yes, we were o no, we weren't. Si se dan cuenta, al responder, necesitamos utilizar en primer lugar nuestra afirmación o negación, yes o no, más el sujeto de quien se habla. En este caso nos están haciendo la pregunta a nosotros. Y por último voy a utilizar el verbo to be. Si es afirmativa mi respuesta, pues utilizaré en su forma afirmativa. Pero si yo digo que no, utilizaré el verbo to be en su forma negativa. Otro ejemplo. Was the party funny? ¿Estuvo divertida la fiesta? Voy a responder yes, it was or no, it wasn't. Ese it, preguntarán ustedes de dónde salió. Pues sale de la sustitución que hacemos de la fiesta, the party. Como es un objeto, utilizamos el pronombre it. Por otro lado, también podemos hablar del pasado, es decir, de personas que ya fallecieron. En este caso, vamos a hablar de Selena. Was she beautiful? ¿Ella era hermosa? Dependiendo la opinión de cada quien, responderemos yes, she was o no, she wasn't. Vemos entonces, en resumen, que al responder siempre vamos a utilizar el mismo verbo o la conjugación del verbo to be con la que nos hacen la pregunta. Were you in Peru? Yes, we were. Was the party funny? Yes, it was. Was she beautiful? Yes, she was. Otro tipo de forma interrogativa son las preguntas abiertas.
es decir, aquellas preguntas que utilizan W questions. Vamos a ver qué son las W questions. Las W questions son para pedir más información acerca de algo. Por ejemplo, what, qué, where, dónde, when, cuándo, who, quién, why, por qué, which, cuál o how, cómo, seguido del verbo to be, was o were, más la persona a quien se le hace la pregunta o de quien se habla en la oración, más el complemento, más el signo de interrogación. Ejemplo, Who was your English teacher last semester? Who es la W question. Was es el verbo to be en pasado. Your English teacher es la persona de quien se habla en la oración y mi complemento sería last semester más mi signo de interrogación. Aquí yo ya no puedo responder yes or no. Aquí me está pidiendo más información, por lo que tengo que responder con una pregunta completa. Mr. Torres was my English teacher. Otro ejemplo. Why were you so sad yesterday? ¿Por qué estabas tan triste ayer? Because I failed my English exam. Porque reprobé mi examen de inglés. Otro ejemplo. How was your class today? ¿Cómo estuvo tu clase de hoy? It was very interesting. I learned about verb to be. Muy interesante, estuvo muy interesante y aprendí acerca del verbo to be. Bien, chicos, por mi parte, esto sería todo. Hagamos un resumen entonces de lo que aprendimos el día de hoy. Hoy vimos el verbo to be en su forma pasado simple. Tendrá tres maneras, la afirmativa, la negativa y la interrogativa. La manera afirmativa tenemos dos formas de decirlo. Was, que son aquellas que se utilizará para el singular cuando se habla de una sola persona, y were lo utilizaremos para el plural cuando se habla de más de una persona. Estas se convertirán en el negativo como wasn't y weren't respectivamente. Por otro lado, finalmente tenemos la forma interrogativa. En esta forma interrogativa es para hacer preguntas. Y tenemos dos tipos de preguntas. Las preguntas cerradas, que son aquellas que nos responden con sí o no. Y aquellas que utilizan la W question, es decir, aquellas que nos requieren más información acerca de lo que se habla. En este caso ya no podremos utilizar las respuestas yes or no porque son preguntas abiertas. Y recordemos que aquí es donde tenemos que dar esa información extra de lo que nos estén preguntando. Y bien, chicos, con esto hemos llegado al final de nuestra clase del día de hoy. Les recuerdo tomar nota de la gramática que aprendimos en el video y les repito que tienen que estar practicando. Recuerden, practice makes perfect. See you soon in class. Bye.